Si no fuera porque en ello nos va literalmente la vida, estaríamos muy divertidos en esta tragicomedia que se ha levantado ahora en torno a las negociaciones con las FARC en La Habana para un nuevo acuerdo que le permita a Santos decir que ha conseguido la paz. Esto sería muy divertido. Repetimos, si no nos fuera en ello la vida. Y muy divertido porque las cosas son de la siguiente manera. El presidente Santos aseguró no una vez sino mil que no habría acuerdo de paz con las FARC sino en la medida en que lo ratificara en las urnas el pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano en las urnas le dijo no al famoso plebiscito, es decir, no al acuerdo final que se ha propuesto como condición sine qua non para que entre en vigencia la paz con las FARC. Esos son los hechos, categóricos y contundentes. ¿A qué le dijo no el pueblo colombiano? Y aquí viene un tema que no ha sido suficientemente analizado, porque en medio de tanta basura retórica se escamotean los hechos fundamentales. No es fácil interpretar la voluntad del pueblo colombiano por culpa de Juan Manuel Santos. ¿Qué le dijimos desde la oposición 1000 veces? Tome esos acuerdos y hágale al pueblo colombiano las 10, 15 o 20 preguntas fundamentales. Y entonces se sabrá exactamente qué aprueba y qué no aprueba el pueblo colombiano. Ah, no, pero Santos es jugador de póker. Y como estaba totalmente seguro de que ganaba el plebiscito, resolvió decirme la juego a una sola pregunta. ¿Todo o nada? ¿Y qué pasa si es nada? Sale de la calle, el inefable de la calle, a decir, en ese caso, se cayeron los acuerdos. Y sale Santos a decir, inclusive, que renunciaría. No insistió en eso porque ahí el aliciente que hubiera tenido el pueblo colombiano para votar no hubiera convencido a todos los abstencionistas a que salieran a votar por el no, con tal de salir de Santos. Esa declaración que dio en Londres la escamoteó él mismo después y dijo que no, que le habían entendido mal, que él no se iba porque él tenía un mandato del pueblo colombiano y que gobernaría hasta el final de su periodo. Bueno, ya lo veremos, pero en todo caso fue lo que dijo. Pero de aquello, de hacer preguntas específicas y concretas para saber qué era lo que el pueblo colombiano rechazaba, todo eso se perdió por la vanidad, por la torpeza política y por las ambiciones desenfrenadas de Santos, además por su carácter de jugador de póker. Voy mis restos, me juego entero, todo o nada. ¿Y qué pasa cuando le sale nada, como en este caso? Ah, pues que tiene que empezar a echarse para atrás, a ver cómo compone las cosas y cómo arregla el asunto para conseguir un acuerdo con las FARC que no rompa el criterio fundamental de que el pueblo colombiano le rechazó el plebiscito. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son entonces los temas fundamentales, aquellos por los cuales el pueblo votó no? Y ahí es donde empiezan a salir las respuestas, que no habría otra manera que buscarlas, entre otras, en las respuestas que el pueblo colombiano le daba a los encuestadores. Desde luego que los encuestadores tienen muy poco prestigio hoy. Encuestadores que después del plebiscito se han callado la boquita porque no han salido a explicarnos ellos, ni Datesco, ni Inbamer, ni Napoleón Franco, mucho menos pues el señor Lemoine, que es especialista en este tipo de cosas, en inflar la verdad y en maltratarla. No han salido a explicarnos por qué se equivocaron tanto, tan radicalmente. Ahí aparece el señor de Cifras y Concepto diciendo, no, es que había un voto que estaba oculto, pero pues esa es la tarea de los encuestadores y para eso les pagan. Es para desentrañar lo oculto y para presentarle a la gente cuál es la opinión del pueblo en un determinado momento, en unas determinadas circunstancias. Todos se equivocaron, pero sería muy raro que se equivocaran cuando, por ejemplo, el pueblo colombiano en el 80% rechazaba la impunidad para las FARC. Ahí es muy difícil equivocarse,
porque ahí sí no era un problema de 10 puntos y de 7 puntos y de 4 puntos, sino de 80. Es imposible que se hayan equivocado cuando todos a una negaban la elegibilidad de las FARC para el Congreso de la República, otros 80 o 90 puntos. Es imposible que se equivocaran cuando le preguntaban al pueblo colombiano si estarían de acuerdo con un tribunal de paz nombrado por las FARC. Pues otra vez, otro 90 puntos. De manera que ese sería una guía, una pequeña guía, para determinar unos asuntos sin los cuales el acuerdo es imposible. Y resulta que esos puntos son imposibles para las FARC, porque las FARC quieren venir directamente de La Habana al Congreso. Quieren sus curules libres, que fue otra cosa a la que el pueblo colombiano dijo 1000 veces que no, y por abrumadora mayoría en las tales encuestas, en la medida en que haya que creerles. ¿Cree usted o quiere usted que las FARC tengan curules sin votos? No, rotundo, absoluto y total. Y las FARC quieren venir al Congreso. Y las FARC quieren impunidad. No van a pagar un día de cárcel y el pueblo colombiano dice, eso no lo aguantamos, de ninguna manera. Entonces, ¿cuál va a ser el maquillaje que le haga Santos al acuerdo final? Va a ir en contradicción del no rotundo, que fue un no total y absoluto que dio el pueblo colombiano. Tiene unas observaciones de las personas que más duramente lucharon por el no, los del Centro Democrático, que le han dicho en cerca de 60 puntos distintos lo que es irrenunciable, como por ejemplo aquello de incrustar el acuerdo final con las FARC en la Constitución Política y convertirnos en Constitución 297 páginas de paja. El pueblo colombiano dice no a la reforma agraria que arranca de la expropiación de 3 millones de hectáreas y sigue con la formalización de otros 7 millones de hectáreas donde van expropiaciones incluidas en grandes cantidades. El pueblo colombiano no acepta eso. El pueblo colombiano no acepta un campo dedicado exclusivamente a consentir el minifundio y a acabar con la grande empresa agrícola. No lo acepta. Santos está diciendo que hay que aceptar la propiedad privada. La propiedad privada es como hablarle de cicuta a las FARC, porque las FARC son por esencia marxistas-leninistas. Lo dijeron en los llanos del Yarí unos días antes del plebiscito. Lo dijeron categóricamente. Lo que vamos es a poner en vigencia un sistema comunista en Colombia, marxista-leninista, que está en las antípodas de la propiedad privada. Entonces uno se pregunta, por mucho que Santos y De la Calle estén en plan intensivo de aprender maquillaje, parece que se fueron a un salón de belleza y están pues discutiendo cómo es la cosa de las sombras y de los menjurjes que hay que echarse en la cara para que uno no se vea con arrugas después de que han pasado muchos años sobre su frente. Pero ¿qué maquillaje es el que se va a emplear aquí? ¿Cómo lo van a hacer? Santos está desesperado, enloquecido por llegar con alguna cosa a recibir su maldito premio Nobel de Paz. Está desesperado. Y está desesperado por ir donde el Papa a decirle, mire, ya le arreglé las cosas, ahora sí puede ir a Colombia, porque el Papa dijo que no venía en la medida en que se aprobara el no. Porque el Papa Francisco está empujando también a Timochenko. Era lo que nos faltaba, pero está sucediendo. De manera que el presidente Santos está desesperado porque salga cualquier cosa de La Habana. Y las últimas noticias que tenemos, que no son originadas de nosotros y nada menos que de Caracol Radio, que ha sido la emisora que ha estado al servicio de Santos, de qué forma descarada y total, la que dice que las conversaciones están en su peor momento y que las FARC no entienden por qué el presidente Santos se radicalizó. No se radicalizó, es que el pueblo colombiano resolvió decirle que no al plebiscito. Y las FARC
aceptaron ese plebiscito como norma y medida de los actos posteriores. Miren ustedes, no solamente el artículo 6º o el punto 6º del acuerdo final, sino que miren las declaraciones de los Llanos del Yarí. Sí, señor, aceptamos como forma de refrendación la voluntad del pueblo colombiano expresada en un plebiscito y a ella nos sometemos. Y el pueblo colombiano les dice no. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, ¿cómo arreglamos este entuerto? Ahora, ¿cómo salimos de aquí, de la reforma agraria, de la cuestión de las drogas? Es que Santos está diciendo, de ninguna manera he renunciado a utilizar los sistemas de presión que el gobierno tiene en sus manos contra las drogas. ¡Mentiras! Léanse el acuerdo. En el acuerdo está dicho que todo va a depender de una decisión voluntaria y libre de los campesinos movidos por las FARC. Hágame el favor. ¿Quién va a renunciar al mejor negocio de América, que produce así, calculado por encimita y castigando las cifras, cerca de 25 billones de pesos de utilidades al año? Cuando el Grupo Aval, lo poníamos en cotejo, repartió entre sus accionistas 600.000 millones de pesos, es decir, 40 veces menos. ¿Quién renuncia a ese negocio? Que no nos crean tan tontos a los colombianos como para pensar que alguien renuncia voluntariamente a semejante mina, no de oro, de diamantes, pero en inmensas cantidades. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué es lo que se sigue de aquí? ¿Cómo van a seguir manejando esta tragicomedia? Porque tiene un fondo trágico, que es la verdadera situación de los colombianos, y un fondo de comedia, que es la parte risible y cómica de unos actores empeñados en engañar a 48 millones de colombianos, que de tontos no tenemos ni un pelo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red. Son las 7 de la mañana, 24 minutos.